Vamos a dar inicio a estas comisiones unidas. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Vamos a dar la más cordial bienvenida al ministro de Desarrollo Social, don Giorgio Jackson, al equipo de asesores y asesoras de los distintos ministerios que están involucrados en este proyecto de ley, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y, por cierto, al Ministerio de Desarrollo Social, con la presencia de las y los senadores integrantes de las diferentes comisiones unidas. Vamos a iniciar. Esta sesión ha sido convocada para continuar la votación del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece, promueve y garantiza la atención social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista u otra condición que afecta el neurodesarrollo. Ya habíamos comenzado la definición en la última sesión para la votación y yo quisiera que pudiésemos tomar el acuerdo, porque como se reúnen a distintas comisiones no es fácil. La senadora Pascual está también reemplazando al senador Juan Luis Castro, el senador Quintana, además de estar acá en su calidad de miembro de la Comisión de Educación, lo hace en representación de la senadora Loreto Carvajal de la Comisión de Mujer, el senador García Ruminot, en nombre de la Comisión de Educación está aquí, pero también del senador Chaguán de Salud, el senador Felipe Cast en la Comisión de Salud y en mi calidad de integrante de la Comisión de Educación lo hago también en reemplazo de la senadora Isabel Allende de la Comisión de Mujer. Eso es lo que nos permite tener el quórum. Y quisiera solicitarles, porque sabemos que estos son días bien exigidos para muchos de nosotros que estamos en otras comisiones, particularmente en la Comisión de Presupuesto, que vamos a votar en todas las oportunidades para lo que hemos sido convocados y cuando no tengamos el quórum, quiero solicitar el acuerdo que votemos ad referéndum, es decir, que hagamos la votación y después pueda ser ratificado, si les parece, como se hace en otras comisiones. ¿Les parece? Sí, ojalá que estemos siempre, pero si no, para que... O sea, esta presidencia lo que quiere notificar es que vamos a votar. O sea, Presidenta, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que lo que yo me temo es que en algunos momentos no va a tener el quórum de votación, porque vamos a estar, como bien usted lo dijo, en las comisiones de presupuesto. Por eso podemos con los que estamos y dejamos el referéndum para que pueda ser ratificado posteriormente por aquellos que no están, ¿si les parece? O sea, es que yo creo que más que ratificado tendríamos que votar de nuevo porque bueno, sí, o hacer la discusión como me dice el secretario eso. Y dejamos pendiente solo la votación. Eso, okay. Eso sí. Ya. Vamos a iniciar la votación, señor secretario. Sí, Presidenta, de acuerdo a lo que se me ha informado a mí, existiría el acuerdo de partir, estamos en la página 2 del texto comparado, esta es la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República para el artículo primero de este proyecto de ley, que define cuál es el objeto del mismo. Y para este efecto, como ustedes pueden verlo en su texto comparado, hay dos columnas con indicaciones. Hay una indicación del Presidente de la República, que es una indicación básicamente sustitutiva del proyecto de ley, por eso se ha puesto en una columna independiente. Y luego están las indicaciones de los senadores. Ahí están tanto las indicaciones de los senadores que han formulado, como también aquí hay indicaciones ciudadanas, que nosotros también las ascribimos a grupos de senadores. Y son las indicaciones 4 a 9b, que son desde la página 2 hasta la página 6, las indicaciones a este proyecto de ley. El artículo aprobado en general por las Comisiones Unidas dispone que la presente ley tiene por objeto velar, garantizar, promover y proteger en igualdad de condiciones la inclusión social de las personas en el espectro autista. Lo anterior sin perjuicio a los demás derechos, beneficios o garantías contempladas en otros cuerpos legales o normativos. La indicación del Ejecutivo parte precisando que el artículo primero se refiere al objeto de la iniciativa de ley y señala lo siguiente: la presente ley tiene por objeto promover un abordaje integral de las personas en el espectro autista en el ámbito social, de salud y de educación,
concientizar a la sociedad y asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas en el espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación. Hacer presente que las indicaciones de los senadores, que están en las páginas que les he señalado, de la 2 a la 6, proponen hacer distintos cambios a algunas partes del articulado. Y luego, desde la indicación 8A hasta la indicación 9, las dos últimas páginas, páginas 5 y 6, se proponen agregar nuevos incisos a este artículo primero, que se refiere al, insisto, objeto de este proyecto de ley. Eso, senador. Muchas gracias. Yo quisiera ofrecerle la palabra al Ejecutivo para que señale su adecuación, que es esta, Sí. la hoja que acaban de entregar. Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Sí, como esta área específica del artículo 1 tiene que ver con el objeto de la ley, que es algo que ha llevado el Ministerio de Salud, quisiera ver si se le puede entregar la palabra antes que llegue la ministra, porque está en este momento viniendo una actividad presidencial desde Quillota, a su asesor, Fernando González, si le pudiera entregar la palabra para que pudiera leer el texto que se logró concordar. No hay problema, ministro. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a usted y por su intermedio a todos los senadores y senadoras que nos acompañan. Bueno, para el artículo 1, el Ejecutivo propone que se considere una nueva redacción que considera parte de la redacción de la Cámara, por cierto, fundida con la propuesta del Ejecutivo, que por lo demás considera las indicaciones 4, 4A, 4B, 5 y 8, presentadas por 9 senadores y senadoras de la República: el senador Allende, senador Castro, senador González, senador Chaguán, Gaona, senador García Rumunot, Pascual, senador Proboste, senador Quintana y senador Sangüesa. Este artículo versa lo siguiente: la presente ley tiene por objeto resguardar el derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos en el espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación; promover un abordaje integral de las personas en el espectro autista en el ámbito social, de la salud y de la educación, y concientizar a la sociedad sobre esta temática. Lo anterior sin perjuicio de los demás derechos, beneficios o garantías contemplados en otros cuerpos legales o normativos y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Esa es la propuesta, senadora. Muchas gracias. En definitiva, lo que hace la indicación del Ejecutivo con las modificaciones que hemos conocido en el día de hoy es que cambia el vocablo y elimina el promover que estaba en el encabezado y que habíamos manifestado también reparos porque bajaba el estándar de lo que venía de la Cámara, y luego establece la remisión a los tratados internacionales, que es algo que valoramos. Así es. Se ofrece la palabra, senador Kast. Gracias, presidenta. Yo no sé si es que primero, el promover simplemente se cambia de lugar. Está textualmente promover un abordaje integral, por lo tanto creo que se mantiene. Lo que no entiendo es por qué se cree que el verbo resguardar es mejor que el asegurar. O sea, yo encuentro que asegurar, de hecho, probablemente es... Quisiéramos garantizar, pero incluso garantizar no existe aquí, pero ni siquiera estoy hablando del óptimo que me gustaría a mí. Estoy comparando... Aquí se cambia el verbo asegurar, que está en la indicación previa, por el verbo resguardar. O sea, en el fondo, en la indicación que ya venía hasta hoy día, dice asegurar la igualdad de oportunidades, que es débil comparado con garantizar. Pero aquí se cambia el asegurar por el resguardar, que es como, encuentro más declarativo que lo anterior. Por lo demás, los tratados internacionales no necesitamos que los pongamos en esta ley. O sea, tienen fuerza de ley en sí misma. O sea, es simplemente redundante el nombrar los tratados internacionales en este lugar. Y más allá de eso, simplemente volver a rectificar o ratificar lo que he dicho la vez pasada, que en el fondo lo que no se entiende es para mí, es la falta de presupuesto para garantizar justamente el acceso a las prestaciones que todos los expertos nos han dicho, y que además significó una baja de 30.000 millones de pesos en el presupuesto. O sea, el informe financiero que teníamos en marzo es de 90.000, el que tenemos hoy día es de 64.000. Entonces, que se argumentó que era por un error de cálculo, pero sabiendo que se había aprobado un informe financiero por 90.000 millones,
que se nos diga por un error de cálculo que tuvieron que bajarlo 30.000 millones, siendo que sabemos que los recursos son escasos, me parece que al menos podría haber sido lo suficiente para poder hacer real una serie de prestaciones que son de prestaciones garantizadas que vienen a estar en esta ley, Presidenta. Por favor, ministro. Sí, la idea de esta nueva redacción fue recoger de las indicaciones parlamentarias, en particular la indicación de la senadora Allende, los senadores Castro, González, Chaguán, Gaona y García Ruminot, y también de las senadoras Pascual y Proboste, sumado al senador Quintana y Sangüesa, que proponían, de hecho, sustituir el verbo velar por resguardar. Entonces, nosotros ocupamos un verbo que propusieron los propios parlamentarios y parlamentarias, por lo tanto, la idea era poder tomar esa propuesta que venía de una indicación parlamentaria y poder aplicarla a una nueva propuesta refundida que pudiera ordenar, poner primero el resguardar, luego los distintos aspectos que estaban establecidos en la ley. Nosotros, por supuesto, que el trabajo que se quiere generar del Ejecutivo es dar la mayor garantía para este tipo de prestaciones que están incluidas dentro del proyecto de ley. Por lo tanto, no sabíamos hasta ahora que el verbo resguardar, que estaba dentro de una de las indicaciones, generaba algún nivel de controversia. Pensábamos que era un verbo que generaba y reunía bastante consenso. Ahora, por supuesto que estamos abiertos a poder encontrar otra fórmula si es que esta no fuera la adecuada, pero sentíamos que con esto quedaba bastante abordado el aspecto mencionado. Y respecto a lo financiero, que lo hemos abordado en otros momentos, respecto al informe financiero inicial, que tenía errores de cálculo y que tenía un enfoque distinto en materia de cuáles eran las coberturas, cuáles eran las formas en las que se iba a abordar la temática del espectro autista. Efectivamente, el inicio venía a la baja, pero luego de eso se ha ido aumentando de manera significativa hasta llegar a los más de 60.000 millones de pesos anuales, lo cual no es una cifra para nada despreciable en términos de el abordaje para una población que hoy día requiere de mucha mayor celeridad y mayor prontitud en la atención, pero que también se concilia con otras poblaciones y otros grupos que hoy día también requieren de una atención importante. Así que nosotros sentimos que con esto el Gobierno, el Estado, la sociedad está realizando un esfuerzo económico y financiero importante con cerca de 60.000 millones de dólares, porque quizás se confundió en algunos momentos porque hubo algunos reajustes en un informe financiero que abonaban cerca de 600 millones de dólares y en algún momento se pudo interpretar que eso podía ser poca plata y efectivamente eso es poca plata comparado con lo que se va a poner, que es mucho más que los 600 millones de pesos que se agregaba, que era cerca de $1 millón. Esto es mucho más que eso, es cerca de, más de 100 veces esa cantidad de recursos. Por lo tanto, eso da la magnitud de un proyecto que nosotros creemos que es una prioridad para nuestro país. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el senador García, la senadora Pascual y el senador Cast. Senador García. Gracias, presidenta. A ver, usted, junto a la senadora Allende, la senadora Carvajal, y no sé si la senadora o el senador Núñez, porque tienen el mismo apellido, no sé si habrá sido Paulina o habrá sido Daniel. Paulina, ya. Presentaron una indicación que a mí me gusta, que es para cambiar el nombre del proyecto y que dice garantiza la atención en salud, la inclusión social y el derecho a la educación de las personas en el espectro autista. Esa es una indicación que la vamos a votar en otro momento. Pero teniendo presente eso, a mí en lo personal, y le pediría al Ejecutivo que cambiáramos la expresión resguardar por garantizar. Y creo que debiera ser un texto una redacción que no debiera generar inconveniente para el Ejecutivo. Es decir, que diga la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social, etc. Yo recuerdo también de las muchas opiniones que recibimos de las distintas organizaciones, todos lo que pedían, todas pedían de que se garantizaran el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al desarrollo social. Entonces, yo creo que la palabra garantizar despertaría
amplio consenso. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador García. Senadora Pascual. Gracias, presidenta. Saludar al ministro nuevamente y a todo el equipo que lo acompaña por parte del Ejecutivo, a los senadores y senadoras presentes. Yo quería, antes de manifestar la opinión, generar la siguiente consulta, ministro. Yo puedo entender que efectivamente el verbo garantizar a cualquier ejecutivo, no solo a a cualquier gobierno, siempre le cuesta colocarlo. Me tocó también siendo ministra que pucha que costaba colocarlo en la discusión interna inclusive, o sea, uno lo tiene que pelear. Pero lo que le quería preguntar es por qué si de la Cámara viene, yo quiero agradecer en todo caso el esfuerzo que se hace por tratar de abordar la idea y el objeto o la dirección, digamos, que tenían las indicaciones de los senadores y senadoras. Pero en el texto de la Cámara dice velar, garantizar, promover y proteger. 4 verbos. 2 que no mandatan imperativamente y 2 que tienen un rango más imperativo. Y la actual indicación que entrega el Ejecutivo propone resguardar, que podría ser bastante más imperativo que el promover, por ejemplo, o el velar. Entonces, si el cambio de los 4 verbos resiste solo el resguardar o es necesario, digamos, reforzar con algo más en la línea de lo que decía el senador García, digamos, si es posible resguardar, es bastante imperativo también, no es casi sinónimo, digamos, de garantizar, por lo tanto, ¿por qué no ocupar la palabra propiamente tal? Y en el ámbito de promover el abordaje, y lo otro que quería consultar es ¿cuál es la diferencia para ustedes entre igualdad de oportunidades y igualdad de condiciones? Porque esa es la diferencia entre lo que viene de la Cámara y la indicación que se propone por parte del Ejecutivo. ¿Habría una distinción o es porque en el lenguaje, digamos, de las políticas públicas, en estricto rigor, se ocupa más igualdad de oportunidades que de condiciones, digamos? Pero es como para saber si hay algún sustento más teórico en este ámbito. Eso. Muchas gracias, senadora Pascual. Le ofrezco la palabra al senador Kast. Gracias, presidenta. Bueno, además de sumarme a la solicitud de que nos movamos a garantizar efectivamente el acceso a estos derechos de inclusión, que me parece que es algo que hemos dicho varias veces, me parece que el ministro Jackson está con algunos problemas de información, porque el primer informe financiero tenía el número 30, lo tengo aquí disponible, tenía 90.000 millones, y no de dólares, 90.000 millones de pesos. Usted dijo 60.000 millones de dólares, eso sería muchísima plata, así que le corrijo la cifra. Son 90.000 millones de pesos. El segundo informe financiero, que es el número 48, que ingresó este gobierno, el primero lo ingresó el gobierno anterior. El que ingresó este gobierno lo baja de 90.000 a 61.000. 27.000 millones el primer año, 61.000 millones en régimen el cuarto año. Por lo tanto, hay una baja de 30.000 millones de pesos entre el informe financiero que hizo el gobierno anterior y el informe financiero que hizo este gobierno. ¿Ok? Luego, usted dice, no, es que se han hecho aumentos sustantivos posteriores a aquello. Le quiero informar que el siguiente informe financiero, que es el 130, solamente aumenta $1 millón. Eso significa que los 62.000 millones de pesos subieron a 63.000 millones de pesos. ¿Ok? Eso no es un aumento sustantivo. Y el último informe financiero, que es el informe 165, dice que no hay más recursos. ¿Ok? Para que estemos claros. O sea, teníamos 90.000 millones de pesos, no 60.000 millones de dólares, bajamos a 60.000 millones de pesos y se subió de 63.000 a 64.000 millones de pesos. Todo eso después de que hicimos las Comisiones Unidas, etcétera. Por lo tanto, entiendo que no quieran poner a garantizar porque no hay recursos. Pero creo que es bueno sincerarle al mundo del espectro autista de que en realidad no hay más recursos. Más que, y sabemos que si no hay plata, no hay prestaciones. Y si no hay prestaciones, no hay garantías. Eso, presidenta. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al ministro. Sí, muchas gracias. Presidenta, a ver, esta ley, si es que uno ve lo que está despachado y el texto despachado por la Cámara de Diputados y Diputadas, en su estructura, más allá del título, no es una ley de garantías, comparado con las otras leyes de garantías. ¿Ya? Por lo tanto, lo promovido por la administración anterior, en básicamente sus últimos 5 días de administración,
que contenía un informe financiero que no resistía, la verdad, según los informes técnicos de la propia IPRES, lo que contenía el proyecto. Era una ley que tampoco era propiamente tal en su estructura y en el articulado que uno puede advertir dentro de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas, no era un proyecto propiamente tal de garantías como conocemos, por ejemplo, y que se han promovido de manera transversal, garantías de la niñez u otros proyectos de garantía como, por ejemplo, GES, las garantías explícitas en salud, que son proyectos de garantías explícitas. Es decir, que si no pasa algo, pasa otra cosa inmediatamente después. Eso nunca este proyecto contuvo, ni en su inicio, ni en su desarrollo, garantías como las que podemos ver, por ejemplo, en GES. ¿Cómo está, ministra? O como las que podemos ver, por ejemplo, en niñez. Por lo tanto, nosotros cuando como Ejecutivo tomamos este proyecto, que venía de los últimos días de una administración, de la administración anterior, decimos, ok, ordenemos este proyecto, veamos cómo podemos darle carácter integral. Hicimos un montón de modificaciones que ustedes pueden ver en las indicaciones presentadas en el Ejecutivo en el comparado, que probablemente la ministra podrá desarrollar de mejor forma los aspectos técnicos junto con su equipo en las preguntas, por ejemplo, que hacía la senadora Pascual por su intermedio, presidenta, pero quisimos ponerle el nombre de lo que contenían las indicaciones del proyecto, que efectivamente es un avance sustantivo en materia de promoción, de resguardo de los derechos de personas, no solamente en la infancia, sino en un plazo mayor de vida, como lo ponemos nosotros hasta los 60 años, por lo tanto que cubra los distintos momentos de la vida, para obtener la promoción integral de la protección de los derechos de personas con espectro autista, tanto en el ámbito social, de salud y educación. Y si uno, cuando entremos en los artículos siguientes, porque ahora estamos en el primer artículo de la votación en particular, nos vamos a ir dando cuenta la incorporación comprensiva que tienen las indicaciones que presentó el Ejecutivo, que nosotros creemos y reafirmamos, abordan de mejor manera de lo que venía el proyecto desde la Cámara de Diputados y Diputadas. Ahora, efectivamente, el informe, o sea, respecto al primer informe financiero, al que se presenta al término de una administración, al momento de hacer la corrección se hace una corrección a la baja porque se considera que hay errores metodológicos serios a la hora de abordar el presupuesto anterior. Y en función de eso se hace un presupuesto a la baja. Luego de eso se hacen 2 aumentos, si no me equivoco, y por eso ahí quiero ver la revisión, porque el de abril tiene una disminución que llega a, si es que podemos ir abajo, a los... En el año primero, progresivamente desde los 27.558 millones hasta los 61.000, tal como lo dice el senador Kast, y luego tiene un aumento. Exacto, baja un poco cerca de los 30.000 millones. Y eso es por un error metodológico que se detectó. Las garantías o las prestaciones o las promociones que están no afectan. Por lo tanto, cualquier mayor gasto que rogue es con cargo al presupuesto que tiene que cubrir salud. Por lo tanto, lo importante dentro del texto cuando hablamos es que no hay ninguna, por así decirlo, garantía que con las indicaciones del Ejecutivo se haya restado, sino que en general todos los aspectos están abordados en mayor amplitud y aún así el presupuesto fue a la baja. Por lo tanto, la única conclusión lógica a partir del desarrollo de las indicaciones y del contenido es que hay un aumento en términos, en este caso, por ejemplo, en la edad, ya, no solamente hasta los 18 años, sino que ahora llegando a los 59 años. Entonces, nos encantaría de forma muy constructiva revisar si es que hay algún aspecto dentro del contenido del proyecto que creamos hay alguna disminución. Nosotros súper abiertos a revisar qué es lo que ven o qué es lo que vemos que puede haber de disminución. Nosotros creemos que lo que hay es una amplitud de mirada, una mirada más integral respecto a lo que venía el proyecto de la Cámara de Diputados y Diputadas y que nunca fue concebido como un proyecto de garantías tal cual como conocemos otras leyes que son de garantías. En el articulado mismo, si uno mira el proyecto que salió de la Cámara y se va a los temas de mayor, como de temas más sustantivos, uno empieza a revisar que los verbos promover, los verbos, artículo 4, promoverá, no dice garantizará. Los verbos en el artículo 5 establecen trato digno y acompañamiento, y el Ejecutivo no solamente incorpora eso, sino que incorpora otros elementos dentro de la redacción. Respecto al diagnóstico temprano, se promoverá, también está en el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. Respecto a ver, sigamos. Yo creo que vamos a ir en la discusión en particular dándonos cuenta de buena fe
que el proyecto, sentimos nosotros desde el Ejecutivo, sinceramente ha ido mejorando en su comprensión de lo que significa el abordaje del espectro autista, y quizá ahí la ministra va a tener más antecedentes para poder aportar en esta discusión. Y por lo tanto, el sincerar cuántos recursos significa esto, que estamos hablando, insisto, 60.000 millones de pesos, 60 y fracción, miles de millones de pesos, que es más que varios servicios públicos completos. Me toca estar en el Ministerio de Desarrollo Social y hay varios servicios, ¿ya? Senama u otros, que no llegan ni siquiera a un nivel de presupuestos como eso. Por lo tanto, estamos abordando para una temática que es prioritaria, que la ciudadanía ha salido también a manifestar, que es prioritario que lo podamos abordar, un presupuesto significativo que busque atender de manera comprensiva y prioritaria sus necesidades. Ministra, o sea, no sé, Presidenta. Ministro, le queremos dar la más cordial bienvenida también a la Ministra de Salud, Jimena Aguilera. Y antes de ofrecerle la palabra al senador Kast, que la ha solicitado nuevamente, quisiera preguntarle si hay disposición del Ejecutivo. Nosotros valoramos el que se haya hecho esta propuesta que recoge indicaciones parlamentarias y, tal como lo ha señalado el ministro Jackson, en el resto del articulado vamos a ver cómo se recoge una mirada que, sin establecer el vocablo de garantía, sí establece los temas de garantía. Y particularmente queremos después detenernos. Hoy día esperamos ver los artículos de objetos y principios y de educación, pero cuando entremos a los artículos de salud, ahí hay un tema que no está aún en las indicaciones y que se ha planteado bien transversalmente en la comisión, lo ha planteado inicialmente con algunas invitadas, que tiene que ver con los temas del diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano, y quisiéramos también dedicarle a eso, pero que podamos avanzar, y para eso es bien importante comenzar esta votación. Y quisiera preguntarle si hay disposición a que la propuesta que hace el Ejecutivo, con sus modificaciones, pudiésemos recoger algo de lo que está planteado en el espíritu de lo que aquí ha planteado tanto el senador García, la senadora Pascual, el propio senador Kast, estableciendo que la presente ley tiene como objeto resguardar y asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social, y ahí continuar con lo que sigue. Creo que esto es bien importante porque nos permite despejar la voluntad. Y si es así, si les parece, podemos incorporar ese vocablo, el de asegurar, con las modificaciones, porque recoge de alguna forma también parte de las indicaciones que se han planteado por los parlamentarios. Dejo planteada la inquietud y le ofrezco la palabra al senador Kast. Le damos la bienvenida también al senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Sí, esperando que terminen. No hay problema. No, lo primero que todos sabemos, la razón por la cual, por su intermedio, Presidenta, el ministro Jackson viene con los verbos de la Cámara de Diputados es porque claramente los diputados no tienen posibilidad de poner un verbo como garantizar, dado que no cuentan con la facultad constitucional de hacerlo. Por lo tanto, me parece muy bien que los parlamentarios, si no lo haríamos nosotros, si nosotros podríamos poner una indicación que diga garantizará, y no lo hacemos no porque no queramos, sino porque no contamos con la facultad constitucional de hacerlo. Solo el Ejecutivo tiene facultad de rogar gastos, ¿ya? Por lo tanto, cuando veo que el informe financiero que envía el gobierno anterior es de 90.000 millones de pesos y el nuevo informe financiero, además consulté con los que hicieron el informe financiero anterior, no encontraron problemas metodológicos. Si es que el nuevo gobierno encontró problemas metodológicos serios, como usted dice, está en su derecho de poder corregirlo y cambiar el informe financiero. Si lo que resulta paradójico es que la DIPRES sabemos lo difícil que es para poder aprobar recursos. La DIPRES siempre le cuesta aprobar recursos. Entonces, que hayamos pasado en un proyecto como este, que se hayan dado cuenta que había una holgura de 30.000 millones de pesos y que en vez de utilizar esos 30.000 millones de pesos en poder garantizar prestaciones, simplemente hayan bajado el presupuesto disponible para la ley de trastorno espectro autista. Me parece que no resiste análisis, porque usted lo dijo, esta no es una ley de garantías. Y nunca lo ha sido porque los parlamentarios no tienen facultades de poder garantizar elementos si no tienen los recursos. No es porque los diputados hayan sido malos, yo no soy diputado, es simplemente porque los diputados no tienen cómo garantizar prestaciones
porque no tienen facultad de robar gastos. Entonces yo le pregunto de vuelta al ministro Jackson, ¿acaso no queremos hacer de esto una ley de garantías como la GES? ¿Como la ley de garantías de la niñez que nos tocó impulsar con mucha fuerza? Esa es la pregunta política que tenemos que responder. Y usted lo acaba de decir, hasta el momento esto no lo es. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, el gobierno del presidente Boric, que ha hablado de derechos sociales toda su carrera política, ahora nos va a decir que no al derecho social de la inclusión garantizada de las personas con trastorno espectro autista, y más aún habiendo bajado el presupuesto disponible de 90.000 millones a 60.000 millones. Y perdone que me corrija, pero usted me acaba de decir que hubieron 2 aumentos de presupuesto. Yo le quiero pedir, ministro Jackson, ¿dónde están los 2 aumentos de presupuesto? Yo veo uno. No, usted dijo que habían 2 aumentos de presupuesto. Yo le expliqué que habían 2 informes financieros, uno que decía $1 millón más, o sea, de 63.000 a 64.000 millones, y el otro decía no hay más plata. Por lo tanto, no hay 2 aumentos de presupuesto. Hay uno y minúsculo, no un aumento sustantivo como usted dijo. Entonces yo les pregunto, la pregunta política, para saber si vamos a poder poner la palabra garantías en esta primera indicación, si es que están dispuestos a hacer este proyecto de ley una ley de garantías. Esa es la pregunta de fondo. Y que incluya lo que hablamos con varios de los especialistas que vinieron, el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano es una garantía. Cuando uno habla de diagnóstico temprano en países desarrollados es una garantía universal, de hecho. Se le garantiza a los niños el test universal, con lo cual se permite que el niño con trastorno espectro autista tempranamente pueda recibir la atención que necesita para tener igualdad. Y si hay algo donde yo creo que tenemos que estar de acuerdo, izquierda, derecha, de todos los sectores, es que el tema de la inclusión y la discapacidad es un tema que no resiste colores políticos y donde probablemente nosotros, que tal vez no estamos de acuerdo con que todo es un derecho social, en esto sí estamos de acuerdo que es un derecho social. ¿Qué quiere que le diga? Yo no creo que todo sea un derecho social, pero esto sí creo que es un derecho social garantizado. Entonces, Presidenta, esa es la pregunta que yo le hago al ministro, si es que el gobierno está disponible o no a transformar esta ley, que es un esfuerzo bastante minúsculo por parte de los diputados porque no tenían cómo hacer otra cosa, que después recibió un pequeño apoyo al final del gobierno anterior con 90.000 millones y que hoy día se bajó a 63.000 millones, si es que están dispuestos a transformarlo de verdad en una ley de garantías, que yo creo que es lo que hoy día Chile se merece. Bueno, yo quisiera señalar en que este proyecto viene efectivamente de la Cámara con el verbo garantizar. Y lo planteo porque, más allá de que se establezca en el proyecto de ley, en el articulado por parte de la Cámara, dice, la presente ley tiene por objeto velar, garantizar, promover, más allá del vocablo que esté y que nos gusta que esté, cuando uno mira el resto del articulado, porque no hay condiciones para que los parlamentarios puedan garantizar aquello, no se ve reflejado eso. Sin embargo, cuando uno mira hoy día las indicaciones que se han hecho en este segundo trámite, vemos que sí hay una voluntad de poder asegurar y de poder resguardar en que existan estas garantías. Tanto es así que el Ministerio de Salud, por ejemplo, lo ha planteado como una posibilidad cierta en el programa, en el GES, y como lo vamos a ver más adelante también en los accesos a la educación superior. Entonces, yo lo que quisiera es que le volviera a preguntar al Ejecutivo si hay voluntad para incorporar, después del vocablo resguardar, la palabra asegurar, y si eso es así, que puedan responder las consultas respecto del informe financiero que ha generado harta duda. Le vamos a pedir a la Secretaría que pueda hacer una muy breve síntesis de aquello y vamos a proceder a votar. Señor Secretario. Sí, Presidenta, tal como usted ha señalado, los que tienen el último informe financiero, que es el número 165, pueden ver que arriba se hace alusión a los 4 informes financieros que se han acompañado para este proyecto de ley. El primero fue del 1 de marzo de 2022, es decir, 10 días antes de la transmisión del mando presidencial, que ese informe efectivamente consideraba un informe financiero por 90.000 millones de pesos. Después viene el segundo informe financiero, que es el 048 de 4 de abril de 2022, que dejó sin efecto, sustituyó el informe financiero anterior y se explicó que había un problema de cálculo y ahí se bajó a 61.000 millones de pesos la cantidad de recursos para este proyecto de ley.
Luego viene un tercer informe financiero que suplementa el segundo, que es el 130 del 12 de agosto del 2022, que aumenta 800 millones de pesos porque se aumenta también la cobertura. Y finalmente está el último informe financiero, que es el 165 del 26 de septiembre, que ahí se señala que no hay un mayor gasto fiscal como consecuencia de las indicaciones o nuevas indicaciones presentadas. Son en consecuencia 4 informes financieros, el primero sustituido por el segundo y luego 2 más en que agrega uno una cantidad de recursos y el último que señala que las indicaciones no derogan mayor gasto. Esa es la situación desde el punto de vista financiera de este proyecto de ley hasta el momento. Muchas gracias a la Secretaría, que ha entregado un panorama claro, además, en la línea cronológica de los estados financieros. Reitero mi consulta al Ejecutivo. Señora Ministra. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores, disculparme por la tardanza, veníamos de Quillota, desde que estaba haciendo un hito de puesta en marcha del hospital, del nuevo hospital biprovincial. Bueno, con respecto a la voluntad del Ejecutivo, hay una voluntad explícita del Ejecutivo en avanzar hacia una garantía a través de los mecanismos que ya tenemos establecidos, que es el GES. Y en eso nosotros tenemos un compromiso formal de evaluar la condición de espectro autista para su incorporación en las garantías explícitas de salud. Nosotros consideramos que esta es una situación que es prioritaria, razón por la cual estamos discutiendo y hemos acogido el participar en este proyecto. Por eso hay una voluntad bien explícita. Sin embargo, queremos que la garantía entre dentro de los mecanismos formales que tenemos de garantía de las enfermedades, y eso es lo que hemos establecido. Desde el punto de vista sanitario, nosotros estamos incorporando el espectro autista, la condición de espectro autista dentro también del sistema integrado que nosotros tenemos, desde lo que es la detección a través del control prenatal, que vamos a hacer una capacitación especial para su detección y su abordaje, incorporando lo que ya existe en Chile Crece Contigo, y también hemos favorecido la creación de centros especiales. De hecho, estuvimos en Chillán visitando uno que está ahí con el senador, centros especializados de neurodivergencia, y hemos promovido también el desarrollo de estos centros dentro de todo el abordaje relacionado a la neurodivergencia y a la salud mental de niños, niñas, adolescentes e incluso de los adultos. Con respecto al tema de los verbos que menciona la senadora, estábamos conversando aquí con el ministro Jackson que nos parece que quizás podría ser asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de niños, niñas y adolescentes. O sea, dejar el resguardo para la inclusión social y dejar el asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades, que podría ser, pero tenemos que evaluarlo de todas maneras con DIPRES. Pero podría ser una salida. O sea, en el fondo dejar el aseguramiento para el tema de lo que es la igualdad de oportunidades, el derecho a la igualdad de oportunidades, que es algo que tiene un rango constitucional, y el resguardo a la inclusión social. Quedaría de la siguiente forma. Claro. Quedaría de la siguiente forma. La presente ley tiene por objeto resguardar el derecho. Asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades. Asegurar y el derecho, la ¿ya? inclusión. La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes, y así como a continuación. Sí. Es una base importante. Sí. Señor secretario, si puede dar lectura al articulado y proceder a la votación. Si permite que el ministro haga una... Disculpe, presidente. Sí, Presidenta, lo que tenemos que consultar es si es que esto debe ser indicación del Ejecutivo o no. Eso es lo que le queremos preguntar también al secretario. Nosotros ya lo preguntamos aquí en la Secretaría. Porque, claro, porque en ese caso no podría ser, o sea, tendríamos que venir con la indicación firmada. No. La redacción que se propondría para este artículo primero sería la siguiente. La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos
en el espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación. Promover un abordaje integral de las personas en el espectro autista en el ámbito social, de la salud y de la educación, y concientizar a la sociedad sobre esta temática. Lo anterior sin perjuicio de los demás derechos, beneficios o garantías contempladas en otros cuerpos legales o normativos y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Esa sería la propuesta para el artículo primero, con lo cual tendríamos que ver de qué manera las indicaciones a partir de la 4 hasta la indicación 8 podrían ser consideradas. Por ejemplo, la 8 de la senadora Allende, que está en la página 4, plantea el tema de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, por ejemplo. Luego, las indicaciones anteriores establecen ciertas diferencias, entiende la Secretaría, de lo que se está planteando. Por ejemplo, el tema de incorporar la condición del espectro autista. Otras, por ejemplo, agregar la frase durante todo el curso su vida independiente de la edad de su diagnóstico, que son cuestiones ya distintas, esas de la senadora Allende, Carvajal, Núñez y Proboste. Creo que algunas se podrían subsumir y otras directamente o tendrían que ser retiradas o habría que rechazarlas, porque obviamente van en un esquema distinto de lo planteado por la indicación. Entonces, se vota primeramente la indicación del Ejecutivo, la número 3, con las modificaciones que se ha dado lectura. Acá, bueno, hay que hacer... voy a ir votando que voten en ambas calidades en que están. Por ejemplo, senador García, ¿cómo vota? Usted vota en su calidad de miembro de la Comisión de Educación y miembro de la Comisión de Salud. Tiene que haber consistencia en el voto. Sí. No, perfectamente podría votar con un voto de una manera, otro de otra. Pero como estaría votando por un lado sí, por otro lado no, entonces me abstengo con los dos votos. Y me abstengo porque creo que debemos revisar mejor la redacción. Escuchaba recién con mucha atención a la ministra de Salud y yo creo, ministra, que una de las cosas que todos pidieron, todas las organizaciones que vinieron, es que el GES sea aplicable a las personas y eso no está. Yo estaba leyendo recién, ustedes presentaron la indicación, ustedes ejecutivo me refiero, la indicación 71, los derechos de las personas en el espectro autista en la atención de salud. Las personas gozarán de los derechos consagrados en la 20.584, que yo no sé si está ahí el GES, porque el GES como tal, o auge, es la 19.996, si mal no recuerdo. Solamente caso vota por sí mismo. Claro, y la 21.331. Entonces, yo entendería y quedaría satisfecho en esa parte, digamos, en la parte salud, si hiciéramos mención expresa cuando veamos el tema salud de la ley de auge. Fue una demanda, pero muy sostenida, muy respaldada por todas las organizaciones que escuchamos. Entonces, yo prefiero que eso esté resuelto antes de votar el texto definitivo de este artículo primero que se nos está proponiendo. Entonces, el senador García se abstiene. Senador Cast. Bueno, yo creo que hemos sido consistentes en la solicitud de que podamos tener una ley de garantías que garantice el diagnóstico temprano, universal. Por lo tanto, yo también me voy a abstener en esta redacción, Presidenta. Senador Sangüesa. Sí, en la misma línea de mis antecesores, yo creo que la demanda principal iba hacia que estuviese el concepto de garantizar. Yo entiendo que asegurar va en la misma línea, pero yo creo que si va en la misma línea, también el Ejecutivo podría abrirse a considerar el concepto de garantizar. Yo creo que es mucho más claro para la ciudadanía y para la gente que ha luchado por esto hace tantos años y que por fin hemos logrado visibilizarlo y tener en esta mesa el tema. Creo que una respuesta más contundente y que va más en la línea de la demanda social que estaba y que está presente y que va a seguir, porque obviamente que con esta ley también tenemos claridad de que no vamos
a satisfacer todas las necesidades que están demandando una parte importante de la ciudadanía que por mucho tiempo estuvo invisibilizada. Y yo creo que en respuesta a esa visibilización también voy a seguir la línea de mis antecesores y me voy a abstener. Pues entonces, abstención. Senadora Pascual. Yo quiero agradecer la apertura que ha tenido el Ejecutivo, entendiendo que el cambio que se hace de la palabra resguardar, que va más en el sentido de proteger, y asegurar, que va mucho más en el sentido de garantizar, independiente, digamos, de cualquier otro debate que pueda hacer el Ejecutivo para seguir promoviendo, digamos, la mejora de este proyecto de ley, yo voy a votar a favor, en el entendido que aquí hay una apertura a poder dar condiciones aseguradas, digamos, y por lo tanto mucho más imperativas que lo que originalmente se había planteado en la indicación del Ejecutivo. Así que yo voto a favor, como Claudia Pascual, integrante de la Comisión de Mujeres, y también a favor como Juan Luis Castro de la Comisión de Salud. Primera vez que me pasa estar con dos personalidades. Perfecto. Entonces la senadora Pascual vota a favor. Senador Quintana. Sí, a mí me parece muy bien que el verbo garantizar se defienda con fuerza, como se ha hecho acá, que de hecho está en esta normativa, porque recuerdo muy bien, participé en las comisiones unidas de garantías de la niñez y efectivamente la oposición de la época era bastante renuente a utilizar ese vocablo. Y para qué decir, ¿no es cierto?, cómo se postergó la ley de garantías de la niñez en su momento. Ahí lo que se buscaba era una sola frase que se repitiera en todo el proyecto, para que vamos a recordar, que no era precisamente la que aludía a este concepto. Dicho lo anterior, a mí me parece que el último planteamiento que ha hecho la ministra de Salud creo que se hace cargo precisamente de que en la política pública esté la herramienta que permita hacer efectivo, ¿no es cierto?, los apoyos, los accesos, ¿no es cierto?, los tratamientos, los diagnósticos, como la ley GES, que es precisamente lo que pidieron las agrupaciones. Lo mismo en educación, donde hay, tanto en esta ley como en la ley miscelánea que estamos a punto de despachar en el Senado, también hay una referencia al tema de la garantía. Por lo tanto, me parece que el tema de la garantía está resuelta, está abordada, y creo que es un avance lo que ha planteado la ministra de Salud. Voto a favor. Con dos votos, Carvajal y Quintana. Exactamente. Senador Quintana vota a favor. Senadora Proboste. Yo también voy a votar a favor. Creo que la propuesta que hace el Ejecutivo con las modificaciones a su propuesta original busca recoger un anhelo que ha estado planteado en esta comisión y que esperamos que al final de este debate, que ojalá no sea tan largo, para ser también consistente con la necesidad de las familias que han llevado durante tanto tiempo solas, en silencio, muchas veces invisibilizada esta situación, tenemos que ser capaces de apurar el tranco en la aprobación de este proyecto de ley, pero esperamos también que al final de la tramitación podamos tener una disposición distinta y ojalá veamos reflejado en este proyecto de ley el vocablo garantizar. Y yo me alegro porque siempre en el ejercicio de los derechos hay un tránsito que se hace, algunos más rápido, más lento, pero hoy día siento en que más allá de nuestras posiciones políticas, estamos claros en que es necesario que los Estados garanticen cierto nivel de derechos. Y lo digo porque hasta hace poco tiempo tuvimos una posibilidad maravillosa de garantizar un Estado social de derechos en nuestra Carta Fundamental y no lo pudimos concretar, no vimos un nivel de apoyo así tan macizo como lo vemos en el día de hoy, y por eso que me alegro en que hoy día la evolución de las adhesiones a estos espacios que son tan importantes, yo me alegro mucho, porque sentimos que hoy día somos cada vez más y en esta mesa, de manera muy transversal, el que estemos por garantizar ciertos derechos que debemos tener en nuestra legislación. Y como lo señalaba también el senador Quintana, nosotros más adelante en este proyecto de ley vamos a ver garantías que se establecen por parte del Ejecutivo en algunas áreas y otros que en las comisiones, como aquí lo integramos, hay al menos 4 de la Comisión de Educación, cuando discutimos un proyecto anterior, que era el de modificar las condiciones de acceso a la educación, a las pedagogías, tomamos un compromiso que el Ejecutivo, espero yo, cumpla en el día de mañana, ingresando una indicación a la ley miscelánea que garantiza también el derecho a las personas
más allá de las personas en la condición de espectro autista, sino todas las personas en situación de discapacidad que puedan tener un acceso garantizado a la educación superior sin tener que dar la prueba de selección universitaria. Y por lo tanto siento que vamos avanzando en una dirección correcta y por eso que junto a mi voto también hago explícito el voto de la senadora Isabel Allende a favor. Resultado de la votación, 6 votos a favor, 5 abstenciones. La abstención no influye en el resultado. En consecuencia, queda aprobado la redacción que se ha señalado. Aprobado el artículo. Sí, a continuación hace una referencia de lo que he planteado hace un momento en cuanto a las indicaciones que se han presentado. Aquí tiene que haber algún tipo de respuesta, algún tipo de Estamos decisión. subsumidas las indicaciones y algunas. sí. Dejo muy rápidamente. Las 4, 4A, 4B que proponen reemplazar velar por resguardar se entenderían aprobadas, subsumidas, porque eso ya se aprobó. A los senadores Castro, González, Allende, Chaguán, Gaona, García, Pascual, Proboste, Quintana, Sangüesa. Luego están las indicaciones 4C y 4D. Acá, si expreso la duda de la Secretaría, propone reemplazar la frase en igualdad de condiciones. La redacción habla de igualdad de oportunidades. Se abandonó el tema de la igualdad de condiciones. La indicación proponía que reemplazar igualdad de condiciones por en condiciones preferenciales. Tengo entendido que estas indicaciones deberían o retirarse o rechazarse porque están fuera de lo que ha sido aprobado. Ahí hay indicaciones de la senadora Allende, del senador Castro, del senador Chaguán, Gaona, García Ruminot, por ejemplo, y también de la senadora Pascual, Proboste, Quintana y de Sangüesa, generalmente con que uno de los senadores que patrocina alguna de estas indicaciones la retire, se puede dar por entendida por retirada. Por ejemplo, tenemos varios autores, ¿la retiramos para que, Gustavo? Sí. Y claro, estas son las ciudadanas, además, las que nosotros la agrupamos como para poderlas, de acuerdo a un acuerdo Pepe, que existe en la comisión. ¿la retiramos esa? Sí, si en algún minuto la Secretaría nos hace un resumen, porque de verdad que me estoy confundido con las que se están retirando, las que... No, solo la página 3 del comparado. La página 2 del comparado. La 4C y la 4D. La 4C, usted es uno de los autores, senador, y sí. La retiraríamos, la 4 y la 4A y la 4B aprobada subsumida. Con los mismos quórum. Sí. No, la 4 se da por subsumida en la que aprobamos. La 4A y la 4B con el mismo quórum, 6-5, porque si se aprueba subsumida. Luego, la 5 propone el senador Gaona reemplazar la expresión personas en el espectro autista por personas con trastornos de espectro autista, tanto en niños, niñas y adolescentes. Eso está graficado en la indicación, se entendería aprobada también subsumida. Luego, la número 6. El senador Castro. El vocablo trastorno era algo que habíamos decidido eliminar en el diálogo con las organizaciones. Yo me refería por la ampliación de niños, niñas y adolescentes en esa parte. Claro, no por el tema del trastorno. Perfecto, pero... Es subsumida, no queda ninguna constancia. Es con modificaciones, en el fondo se elimina el trastorno. Bueno. Luego, la número 6 del senador Castro González, reemplazar la expresión personas en el espectro autista por personas con condición del espectro autista y otras condiciones relativas a la neurodiversidad. Esa debería declararse inadmisible porque amplía el objeto del proyecto de ley a una cuestión que se acordó ya anteriormente no considerarlo, la neurodiversidad. Esto está dirigido al TEA. ¿Le parece, Presidenta? Okay. Inadmisible. La indicación 6 y 6B, luego la palabra persona, el tema de la condición, que fue una cuestión que también se debatió. Yo creo que esta debería o retirarse o rechazarse. Disculpe, Presidenta, ¿me permite? Sí, yo creo que esa es la más fácil de subsumir ahora en una votación si el Ejecutivo nos permite, porque es condición espectro autista en vez de en el espectro autista. Condición. Y condición lo pidieron las organizaciones en las audiencias. Esa me parece que es como súper de o personas espectro autistas sin nada o trastorno. Entonces era mejor condición. ¿Si le parece al Ejecutivo? Es que desde Senadis nos dicen que el vocablo es en el espectro autista. Creo que las convenciones van avanzando internacionalmente y lo que nos dicen es eso, así que tengo al menos la obligación de manifestarlo acá
que es personas en el espectro autista. Yo sé que esto también pasa en distintas formas, también en discapacidad, que dicen condición de discapacidad, pero es personas que de alguna forma se ubican en el espectro autista. Pero ahí lo que las organizaciones no querían era que se siguiera utilizando el vocablo trastorno, porque trastornados no son. Entonces, La rechazamos. ¿La retiramos? ¿se retira o se rechaza? Porque no quieren... No. Sea, condición. SEA, condición espectro autista. Cambiamos TEA por SEA. No, es trastorno del espectro autista. Ea. Entonces retiramos la 6A. La 6B. La 6A la puede retirar, por ejemplo, el senador García, y la 6B la puede retirar usted, presidente. O la señora Pascual, o el senador Quintana, Sangüesa, están todos. ¿Se retira? No la puede retirar usted, pues, senador. Pero si no, entonces las rechazamos. Entonces, ¿lo rechazamos? ¿Sí? No, pero por eso lo rechazamos con la votación distinta, pues. Perdón, Presidenta, estamos hablando de la 6A y la 6B, ¿verdad? Sí, a lo mejor sería retirarlo. A mí me hace sentido lo que dice el ministro de que la... ¿La retiramos? Sí. Ya. Toca la 4C y la 4D se No. retiraron también. Se retiraron ya. Ya. Luego, indicación 6C y 6D del mismo grupo de senadores para incorporar después del vocablo persona el término dentro. La 6C y la 6D. 6D, yo no tengo 6D. Sí. Ah, perdón, ya. Claro, se plantea después de personas, tengo entendido en la parte donde dice integral de las personas dentro del espectro autista. La redacción dice en él, en vez de dentro. En él yo creo que es mejor. ¿Sí? ¿Retirado? ¿Retiramos? ¿Sería por retirada la indicación también? Será por retirada. Senador García retira Por lo que ha una. señalado el Ejecutivo para establecer un mismo criterio en el lenguaje en el espectro autista. Luego se da por retirada entonces la 6C, la 6D. Luego la indicación 7, en concepto de la Secretaría, también debería ser declarada inadmisible porque plantea agregar una frase que es durante todo el curso de sus vidas, independientemente de la edad de su diagnóstico, que es una cuestión que extiende obviamente el alcance. También es aspiracional nuestro, pero el Ejecutivo lo ha planteado hasta los 59 años. Exactamente. ¿Agregar inadmisible? Senadora Pascual. ¿Por qué sería inadmisible, perdón, secretario? Disculpe. Porque extiende el ámbito de la aplicación y en financiera. consecuencia de eso involucra mayor gasto. O sea, yo entiendo que esta indicación nosotros la pusimos Sí, sí, además ¿no? en el momento en que No, todavía García no no se daba garantía de que este proyecto de ley pudiera abordar a los adultos y las adultas. Hoy día el Ejecutivo lo que está haciendo es dar una garantía de que van a ser abordados los adultos y las adultas hasta las personas, digamos, espectro autista hasta los 60 años, 59, 60 años. Que es bastante joven por lo demás, haciendo. Entonces, no, lo que quiero decir es que ahí hay una acogida del planteamiento de fondo que teníamos, más allá de que efectivamente yo quiero dejar sentado que no solo las organizaciones, no solo las familias de las personas espectroautistas, sino que varios y varias senadoras y senadores tenemos también la aspiración de que esto efectivamente logre consagrarse a lo largo de todo el ciclo vital, porque las personas espectroautistas comprenderán que también tienen expectativas de vida sobre los 60 años, entonces debiera también generarse, en la medida que los recursos y que las personas van creciendo, el acompañamiento durante todo su ciclo vital.
Sobre este punto, senador García. Presidenta, yo creo que la indicación 7 está subsumida en el texto que hemos aprobado, porque el texto habla del derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos en el espectro autista. Y yo entiendo que cuando hablamos de durante todo el curso de sus vidas, está incluido perfectamente en el texto que se nos ha propuesto. Yo sí quería hacer una sugerencia de redacción en el texto que se está aprobando, porque repite 2 veces en el espectro autista y no es necesario, en mi opinión. O sea, como tiene un punto y coma, promover un abordaje integral de las personas, decir promover un abordaje integral de ellas, porque está hablando de los niños, niñas, adolescentes y adultos en el espectro autista. Si les parece, acogemos la solicitud del senador García. Y mandatamos a la Secretaría para que pueda hacer el ajuste. Muchas gracias. Entonces, la indicación. En realidad inadmisible porque afecta a la administración financiera. Si les parece, ¿Lo retira o la declara inadmisible? inadmisible. Inadmisible. Ya hemos hecho muchos retiros. La 8 de la senadora Allende está considerada en el texto lo referente a los tratados internacionales. Se aprobaría subsumida. Correcto. ¿8A? Sí. Presidenta, ¿cuál de las 7? Que hay varias. Las 7 fue subsumida. ¿Las 7 Fue la secas? propuesta del senador, senador García, que estaba subsumida. Sí. Sí. Vamos a la 8A. ¿8A? Sí. Luego, acá están las indicaciones ciudadanas. Para efecto de todo el texto, siempre que está la indicación con una letra, A o B, son las indicaciones ciudadanas. ¿Ya? Es solamente de los senadores que la están suscribiendo o el Ejecutivo en su caso. Pero ¿Ya? tanto la 8A y la 8B dice relación con neurodivergencias. Exactamente. Que siendo consistente con el Ahí anterior habría que se ha declarar declarado inadmisible. inadmisible. Sí. Y hacemos la aclaración que es inadmisible porque eso irroga mayores gastos. O afecta al menos la administración financiera y presupuestaria del Estado. Es por el alcance de la ley, extiende el alcance de la ley. No, porque extiende el alcance de la ley. Entonces la extiende más allá de lo que estamos hoy día discutiendo. Pero no es todo. Y la número 9... Luego, las indicaciones 9, 9A y 9B incluye un inciso final para este artículo primero que señala que al ser el trastorno del espectro autista un neurotipo genérico, los derechos contemplados en esta ley y en otros textos legales abarcará todo el ciclo vital de las personas. Esa es una aspiración que compartimos, por eso que la hemos suscrito todos los senadores y senadoras que estamos presentes en la comisión, conscientes de que esto también va más allá de lo que hemos planteado y en estricto rigor como afecta a la administración financiera, debiéramos seguir el mismo procedimiento, que es inadmisible. Señor García. Senador, Presidenta, ¿o usted considera que está ahí subsumida? No, yo tengo la impresión que esta la podríamos aprobar, porque
Ya en el artículo primero estamos diciendo que la presente ley tiene por objeto resguardar y asegurar, parece que así quedó, ¿verdad? ¿Se incorporó el verbo asegurar? Eso me pareció, bueno, el derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos en el espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación. Entonces a mí me parece bien ahora decir, al ser el trastorno de espectro autista un neurotipo genérico, los derechos contemplados en esta ley y en otros textos legales abarcará todo el ciclo vital de las personas. Creo que no es contradictorio, no estamos tampoco haciendo una ampliación de las personas que quedan contempladas en la protección de la ley, por eso creo que lo podríamos aprobar. Lo siento concordante con el artículo primero. Yo quisiera refrendar lo que ha señalado el senador García, porque cuando nos vamos al artículo, estamos en el artículo primero, pero cuando nos vayamos a discutir el artículo tercero, que están allí contemplados varios principios, entre eso el trato digno, y por lo tanto nosotros debiéramos ser capaces de garantizar en todo el ciclo vital esos principios. Entonces, si le parece al Ejecutivo, vamos a incorporar esta, yo creo que por unanimidad, lo aprobamos al artículo primero, porque está refrendado además en el artículo tercero de los principios. Si les parece, unánime, se aprueba. Tengo una duda, dos cosas, Presidenta. Uno, para efecto de adoptar acuerdo, tendríamos que colocar al senador Sangüesa reemplazando al senador Gaona, para efecto de dar los quórum de 3 miembros de cada comisión, que es lo que exige. De salud. De salud, porque ya en salud hay solamente dos senadores. Entonces, al senador Sangüesa en esta votación lo colocaríamos reemplazando al senador Gaona. Y lo otro, senadora, la idea sería incluir esto como una frase dentro del inciso para efectos del tema del ciclo vital de las personas. Claro, un inciso final. O un inciso final. Un inciso final después del objeto. ¿En los mismos términos? ¿Les parece? En los mismos términos. ¿Están de acuerdo? Entonces se aprobaría por unanimidad esto. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que no sé si la Secretaría tiene alguna duda de redacción o alguna duda de que no vaya a quedar bien, pero a mí la impresión... El tema del neurotipo genérico es lo que... Sí. Eso es lo que... Bien una descripción. Sí. Sí, solamente, pero un tema descriptivo, solamente el tema del neurotipo genérico. Porque siempre la Secretaría queda facultada para, sí. Corregir. Sí, ya la habíamos facultado al comienzo para que después pueda hacer las adecuaciones, pero de todas maneras podríamos adoptar el acuerdo al finalizar toda la tramitación de este proyecto de ley, abrir un breve plazo de indicaciones para corregir aquellos aspectos más formales, que permitan conciliar todos los aportes que van surgiendo de manera espontánea. No, así es. Muy breve. No sé. Lo que ha dicho la señora Proboste es fundamentalmente que, lo hacíamos anteriormente en educación, cuando quedan cuestiones que hay duda de que sea una cuestión de iniciativa exclusiva para que se pueda incorporar como indicación. Usted recordará y se hace en otras comisiones también. Pero es una medida que se estime pertinente, si no, si queda el texto perfectamente bien o lo mejor posible hecho. Sí. Si les parece, así lo acordamos. ¿Seguimos con el 2 o no vamos al tema del título de la 110 y 110? No, es que el título no lo vamos a ver del proyecto en el día de hoy. Presidente, yo que defendí con tanto cariño su indicación. Está bien, pues y así se aprobó, unánimemente. Si esto es lo mejor, yo pensé que todo este proyecto lo íbamos a aprobar unánimemente, si quieren aprobamos el artículo segundo unánime también. ¿Vamos al artículo segundo? Va a ser de rápido despacho porque hay comisiones paralelas y tenemos mandato de terminar. Sí. No, me quedo garantizado.
acuerdo a lo que hemos señalado, está el artículo segundo. El artículo segundo, aprobado en general, el artículo que viene de la Cámara de Diputados, establecía primero qué es lo que se entiende por persona del espectro autista, y luego, en la página 11, lo pueden ver ustedes, del texto aprobado en general, se hacía una suerte de conceptualización de qué es lo que es cuidador o cuidadora. El Ejecutivo, hay dos indicaciones. Uno, primeramente la 10, que ustedes la pueden ver ahí, que fue retirada el 26 de septiembre del 22, ahora hace algunos días. Y luego en su reemplazo, que es la indicación en consecuencia a la cual nos tenemos que referir, es la indicación 10A. Ahí la principal modificación o novedad en relación con lo que estaba es fundamentalmente, y eso ustedes lo pueden ver en la página 8, que se incorpora dentro de los conceptos de esta ley el concepto de persona cuidadora, que fue un tema que también se debatió durante la discusión en general de este proyecto de ley, y ahí se plantea una definición. Además de lo que estoy señalando, hacer presente que hasta la página 13, exactamente, hay una serie de indicaciones parlamentarias y ciudadanas que se han recogido también por los parlamentarios referente a el tema de conceptos y fundamentalmente el de persona del espectro autista. Incluso la indicación 22 propone un inciso final nuevo para establecer la aplicación de las normas de la ley 20.584 a toda persona jurídica, etcétera, etcétera. Es un artículo bastante amplio. Este tema de las cuidadoras es un tema que ha estado con harto nivel de diferencias entre las indicaciones parlamentarias y la indicación del Ejecutivo. Mañana estamos convocados a las 15 horas para continuar con la tramitación de este proyecto de ley con la votación. Vamos a convocar, no estamos citados. Ah, ¿no estamos citados? No estamos citados. Ya. ¿A qué hora? Sí, hay un día que hay sesión especial, no sé si es mañana o pasado. ¿El miércoles? El miércoles, ya. Entonces, yo les propongo que mañana votemos el capítulo de cuidadora y que hoy día cada uno lo pueda, todos. Sí. Mejor escuchamos la propuesta, pero vamos a votar mañana. Sí. Entonces, mañana a las 3 votamos cuidadoras y si alcanzamos, votamos principios, que es el artículo 3º, segundo y tercero. ¿Sí? En la primera parte donde estaban las definiciones, el Ejecutivo retiró la... Por favor, senador Sangüesa. Si les parece, nosotros vamos a escuchar la propuesta del Ejecutivo. Están los equipos asesores de todos los parlamentarios que participan y mañana nos convocamos a las 3 de la tarde para votar el artículo segundo. Senador, perdón. Sí, a ver, o sea, a la primera pregunta del senador Sangüesa, el Ejecutivo cuando retira una indicación, en este caso fue porque teníamos una segunda propuesta que incorporaba la parte anterior, que no había mayor diferencia con lo que se está debatiendo acá, pero se incorporaba algo nuevo. Entonces, para reemplazarlo, uno retira una e ingresa otra. Básicamente un tema como procesal dentro del trámite legislativo. Pero lo importante es que uno de los aspectos fundamentales que nosotros recogimos y que estamos disponibles a ver la mejor redacción posible es que se nos pidió que al momento de hablar de una persona cuidadora de una persona en el espectro autista,
que pueda ser incorporado y entendido en los términos previstos en el artículo 5, quinto cuáter de la Ley 20.584. Eso es algo que nosotros estamos plenamente disponibles a poder incorporar, la mención al artículo quinto cuáter. Hay distintas formas de hacer esto. Uno puede hacer la redacción completa, es decir, tal como lo manifiesta el artículo quinto cuáter, o uno puede sencillamente hacerlo más rápido, simple, poniendo que una persona cuidadora de una persona del espectro autista se entenderá en los términos previstos en el artículo quinto cuáter de la Ley 20.584. Esto es algo que nos habían solicitado desde la Comisión, hacer la remisión explícita al artículo quinto cuáter. Nosotros estamos disponibles, sumado a todas las medidas administrativas que estamos generando desde ya en materia de cuidados, particularmente la incorporación de un módulo en el Registro Social de Hogares que va a ser ejecutado desde el mes de noviembre para poder tener ya durante los próximos meses y el próximo año principalmente el conjunto completo o la mayor cantidad de personas y las diadas entre personas que son sujetas de derecho de cuidado y las personas cuidadoras, de tal forma de ofrecer una oferta programática que sea contundente para particularmente ellas como en tanto cuidadoras, más allá de la oferta programática para las personas que requieren cuidado. El próximo año también nosotros como Ejecutivo tenemos comprometido dentro del año legislativo la presentación y, por supuesto, tramitación de un proyecto de ley marco en materia de cuidados, donde queremos fijar la gobernanza de las distintas iniciativas que hoy día existen en cuidados y de lo que queremos sea también lo que fundamente las razones y la importancia de las personas cuidadoras y también de quienes son sujetos de derecho en materia de cuidados, para que de esa forma sea una línea base, nos formemos una línea base de cómo vamos a ir creciendo en oferta programática. Probablemente al inicio no esté toda la oferta programática en cuidados, pero la idea es que una vez que tengamos gobernanza podamos ir increciendo en oferta programática. Primero puede ser atención preferente, que es algo que ya estamos trabajando y queremos ojalá pronto anunciar junto con convenios de instituciones públicas, cuál va a ser esa atención preferente en materia de cuidadoras y después eso se va a ir extendiendo a otro tipo de oferta programática a la cual puedan acceder y eso, por cierto, todavía no lo podemos tener con tanta claridad porque estamos recién trabajando en el proyecto de ley que queremos que sea participativo. Bueno, valoramos que se haya hecho la referencia, que es un tema que además está en las indicaciones parlamentarias, recogidas, por cierto, de todo el trabajo que se ha hecho con el proceso de audiencia a distintas organizaciones. Yo me imagino que mañana vamos a llegar con una propuesta final para ser compartida y por haberse cumplido entonces el objeto de esta sesión, vamos a dar por levantada la misma. Muchas gracias a los ministros, ministras y a los parlamentarios, todo el equipo asesor.